Bienvenidos a su canal Tradición Yoruba, Sabiduría Ancestral para el Mundo. Hoy estaremos explicando el quinto paso para poder hacer una plegaria efectiva al pie de cualquier deidad, ya bien sea irúnmole, oricha o ancestro. Quédate hasta el final y comprenderás de qué se trata. Comencemos. Este video es el quinto de una serie de videos que explica la forma correcta de suplicar a las deidades. Este paso consiste en enunciar versos de Ifá relacionados a la deidad a la que estamos suplicando con el fin de que las plegarias sean aceptadas, por lo que una vez que la deidad ha sido elogiada con el oriki, se procederá a citar al menos un verso de Ifá donde la deidad implicada sea relatada. A continuación, se expondrán 3 versos de Ifá relevantes como ejemplo y que pueden ser usados ante alguna deidad respectivamente. Si la deidad a propiciar o a la que se le suplica es Ifá, en Iwori Meji existe un verso en la que esta deidad está implicada y dice lo siguiente. Ẹni àbáwá dé lágbádélé, ẹni àjàbáwá ní àjà ń bá lọ, dí àfọ́jì kókó ìwérí, tíyọ̀ tẹ́júmọ́ àkẹ́bù régidégi, Ifá tẹjúmọ́ mi kò wò mí ré, ẹ̀jì kókó ìwérí. Ifá tẹjúmọ́ mi kí o wò mí ré, ẹ̀jì kókó ìwérí. Tí ọba tẹjúmọ́ mi máa lówó lọ́wọ́, ẹ̀jì kókó ìwérí. Ifá tẹjúmọ́ mi kò wò mí ré, ẹ̀jì kókó ìwérí. Tí ọba tẹjúmọ́ mi máa níre gbogbo, ẹ̀jì kókó ìwérí. Ifá tẹjúmọ́ mi kò wò mí ré, ẹ̀jì kókó ìwérí. Si es a Echu o Dara a quien se le pide, existe un verso en el Ogdo Ogunda Iwori que dice: Ògúndà lágbà làgbà, ìwérí lágbà lùgbèsè. Ògún tí alágbà lùgbèsè sí, Ògún kúrò lógún àjọdá, Ògún dógún lọ́wọ́ ọgbà, adìfà fún ọmọkùnrin dúdú ìta. Ẹ dúró, ẹ kí Èṣù, ẹni dúró kí Èṣù. Èṣù ni ọ̀tún tí wọ́n ń ṣe o. Ẹ dúró, ẹ kí Èṣù. Pero si es a Ekpe a quien se le ruega, existe un verso en el Ogdo Osameji que establece lo siguiente. Ìsánsá méjì ní kíra wá jẹ́jẹ́ jẹ́, díẹ̀ fún ẹgbẹ́ ọ̀run, àbò fún ẹgbẹ́ ayé. Gbòròkìnì ọ̀run kì í jẹ́ táyé ọtẹ́, gbòròkìnì ọ̀run ẹgbà wá, tí ayé ń tẹ́ lọ. Estos versos pueden ser recitados en su idioma natal. Cabe destacar que si utiliza el formato español, deberá hacerlo de principio a fin, ya que no es adecuado aplicar 2 idiomas en el proceso. Espero les haya servido de ayuda conocer este paso para lograr hacer una plegaria eficaz con el fin de que sean aceptadas y así se manifiesten las cosas buenas. Los invitamos a ver todos los videos que se encuentran en la lista que aparece aquí arriba para poder comprender la información que se presenta en este video. Recuerden dar un like, si les gustó, compartan y recuerden suscribirse. Nos vemos en el próximo video y los invito a explorar nuestro canal ya que está lleno de información didáctica de la religión Yoruba. Hasta la próxima y que Olódùmarè los bendiga hoy y siempre.